Muy buenos días. Dios les bendiga. Amén. En este hermoso día, el cual el Señor nos visita con ese rocío del cielo que tanta falta estaba haciendo. ¡Qué bendición! Así como es de bendición el agua física, para lo material, para lo externo, pues así misma es la palabra, dice que es fuente de agua y es necesaria para nuestro ser espiritual, nuestro ser interior, y causa el mismo efecto. ¿Amén? Amén. Por eso vamos a abrir hoy una vez más nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, y vamos a estudiar lo que el Señor trae para nosotros en este día, a fin de seguir completando la obra que Él ya inició en cada uno de nuestros corazones. San Mateo capítulo 14. Si ya lo encontró, le invito una vez más que se ponga sobre sus pies y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo el versículo 22 en adelante. Dice la Escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén, amén. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por este hermoso día y este tiempo que tú nos das de poder en libertad venir a este lugar a agradecerte, a exaltarte, a honrarte, pero también a oír tu voz a través de tu preciosa y santa palabra, la cual creemos que guiada por tu Santo Espíritu llegará a nuestros corazones y producirá ese fruto, Señor, con el cual hoy tú la envías. Tú que conoces nuestra vida, nuestra condición, nuestra situación, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, creemos que hoy tu palabra será esa medicina que venga a sanar, a restaurar, a liberar, a guiar, a direccionar nuestros corazones, Dios Todopoderoso, y que de este lugar saldremos renovados, transformados, diferentes a como hemos venido, Señor. Por eso te damos las gracias, porque tu palabra, que es esa luz, Señor, va a alumbrar en nuestro ser interior para disipar toda obra de oscuridad que haya venido a través del engaño a oprimir, a afligir, Señor. Hoy creemos por tu palabra, Señor, sanidad, vida, restauración, liberación, pero ante todo, Señor, será la que continuará alumbrando nuestros pasos, encaminándonos por las sendas de vida que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros. Por eso a ti damos las gracias y la gloria en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Y el título que le he puesto a este mensaje es Montaña Rusa. Yo creo que no todos nos hemos subido a un aparato de esos, pero sí sabemos qué es, de qué se trata, ¿no? Y vemos que la montaña rusa, pues, es subidas y bajadas, ¿no? Subidas y descensos. Y podemos comparar nuestras vidas en nuestro caminar con Cristo de una manera similar a la montaña rusa, porque a veces nos encontramos en ciertos momentos o etapas de nuestra vida como subiendo, creciendo, fortalecidos, renovados, como que vamos ya casi que tocamos al Señor con las manos, pero también a veces como que y en momentos a veces inesperados,
como que descendemos, como que algo falló, como que algo faltó, como que esa noticia, como que esa circunstancia, como que ese aviso, como que esa notificación, como que ese mensaje que nos llegó, como que ¡fum!, nos pega esos bajonazos de un momento a otro, ¿ve? Ahora, los que han tenido de pronto la experiencia, yo nunca la he tenido y creo que nunca la voy a tener. A mí eso no me gusta. Hay otros que eso es muy adrenalina pura, a mí eso nunca, ni desde niño, a mí eso no. Es más, cuando íbamos al parque ahí en San Gil, que llaman de los niños en el hospital, el subirme a la quejira, uy, para mí eso era, no, yo ahí una vez empezaba el mareo, no, eso era terrible. Escasitamente el columpio, el resbaladero, y ahí nomás. Entonces toda esa serie de cosas no me llaman para nada la atención, pero hay otros que sí, pero sí las conozco y las he visto. Es más, a veces veo videos y me río viendo las caras que ponen. Bueno, ustedes también los han visto. Pero cuando la montaña va subiendo, como que todo el mundo bien, ¿no? O sea, chévere, y a la expectativa y contenta y se ríen y pero cuando llega el momento inesperado y el bajonazo es lo que causa mayor impresión. No es tanto las subidas, son los descensos, son los que en ese momento como que todo cambia y similar puede pasar en nuestras vidas. Hay momentos donde nos sentimos como seguros, confiados, vamos bien, gloria al Señor, toda la mañana estamos, pero hay momentos a veces así que como que nos cambia la cara, como que las cosas no van bien. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer, Padre? ¿Ahora qué esto? ¿Y ahora cómo voy a hacer con esto otro? Y son esos momentos como en esa montaña. Yo creo que el que va ahí, como que lo que más espera es que llegue abajo y vuelva a subir, ¿no? O al menos como que cambie esa situación. Y a veces nos sentimos nosotros así. Algunos en momentos de angustia, de preocupación, esto que como que espera uno que ya, que se dé la respuesta, como que haya firmeza, como que se abra la puerta, que venga la respuesta, la salida, la solución, y anhelamos, o sea, con ansias ese momento, porque en cierta manera va a traer estabilidad, y la estabilidad va a producir en nosotros seguridad, y esa estabilidad y seguridad producirá en nosotros paz. O sea, uno descansa, ¿cierto? Y así puede ser nuestra vida. Cuando viene como que ese momento de estabilidad, seguridad y de paz, uno, alabado sea el Señor, Dios mío, qué sacudón, pero Dios mío, gracias Señor, te manifestaste, vimos tu respuesta, te demoraste un poquito a mi expectativa, pero Señor, todo está bajo tu control y cambia la circunstancia y continuamos. Pero así como esa montaña rusa, puede seguir y vuelva a subir y vuelva a bajar, en fin. Ahora, lo otro que quería enfocarnos es que durante muchas charlas que hemos tenido, hemos usado este ejemplo del apóstol Pedro, pero hoy el Señor lo ha traído ya para hablarnos más profundamente y como que alertarnos o como que mostrarnos o advertirnos de tu condición y la mía en nuestro diario vivir, así como esta montaña rusa. Porque, como te decía, a veces pasamos por momentos donde nos sentimos así como Pedro, que el bajonazo, que nos hundimos, ¿sí? Que como que nos estamos asfixiando, que como que aguas nos están cubriendo, como que pierde, como que se está uno ahogando. Bueno, que algunas personas, como dice por ahí un dicho, ¿no? En cosas muy mínimas sienten ya ahogarse. Son aquellos que a algunos les decimos hacen una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Porque por cosas a veces muy pequeñas ya se sienten ahogados y lo ven como algo tremendo, ¿no? Pero hay otras situaciones que sí tienen ese rostro y esa cara como de tormenta, y entonces nos sentimos así. Ahora mira, porque esta palabra, los mismos apóstoles del Señor, sus discípulos escogidos, con grandes propósitos de parte del Señor, se encontraron en esta situación. O sea, ninguno de nosotros caminando con el Señor, dentro del propósito del Señor, con promesas sobre nuestras vidas, hogares y familias del Señor, no estamos exentos a veces de sentir también que nos hundimos, ¿sí? Que hay situaciones como que nos llevan como que a esa desestabilidad, a esa inseguridad, y como que no sabemos cómo actuar o cómo hacer o cómo pasar a la otra orilla. Y vemos aquí en esta historia de Mateo 14 cómo Pedro sentía que se estaba hundiendo, y tremendo, y estaba olvidando la promesa del llamado del Señor. ¿Por qué? Cuando el Señor lo llamó a Pedro, le dio una promesa,
Esa promesa lo estaba enmarcando en su propósito de vida. Pero aquí, ante esta adversidad, esta situación, como que a él se le olvidó que era lo que el Señor le había dicho. Porque Pedro en ese momento se sentía que morir. Y entonces la promesa que Dios le había dado, que le dijo: haré de ti un pescador de hombres, o sea, lo proyectó al futuro, ¿dónde quedó? Lo mismo pasa contigo y conmigo, eso lo hemos hablado. Dios nos ha dado grandes promesas a nosotros, pero en los momentos donde las circunstancias, como hablamos hace unas predicaciones atrás, nos llevan a bajar nuestros ojos de la fe y ponerlos en lo natural, o sea, no andar por fe sino por vista, ahí es cuando muchas veces se nos olvidan las promesas que Dios nos ha dado. ¿Recuerdan el ejemplo de Agar, la sierva egipcia de Abraham y Sarai? Estudiamos también en una charla de eso. Por las circunstancias que pasó y estaba viviendo, dice que ella llevó a su hijo cuando fueron echados de la casa de Abraham y Sarai, y ellos se fueron, y en el desierto, cuando se les acabó el agua, ella lo que hizo fue sentar al niño y ella se retiró, dice, para no ver cuando él muera. A Agar se le olvidó la promesa que Dios le había dado sobre ese niño, porque Dios también le había dado una promesa sobre ese niño que llamaba Ismael, y que iba a ser un príncipe y que lo iba a multiplicar. Pero la situación, en el momento, lo que ella estaba presenciando, se le olvidó la promesa de Dios de lo que iba a ser ese niño. O sea, si ella recuerda la promesa de Dios, puede entender que ahí no era el final, que aparentemente parecía, pero es que la promesa de Dios prevalece sobre lo que tú y yo vivimos. Entonces te repito, hay situaciones quizás en tu vida y en mi vida que se nos lleva a olvidar lo que Dios ha dicho, y por eso a mí me causó ¿cómo le digo? Como que reaccionáramos hace 8 días cuando el Señor vuelve y nos confirma la promesa que nos dio. ¿La cuenta de Éxodo? Que hace rato nos lo había dado. Éxodo 14. Está quieto que está quieto. Veréis la salvación. Es el Señor el que pelea por nosotros. Porque quizás situaciones en tu vida o en mi vida nos llevan a olvidar lo que Él ya nos dijo, que es el que pelea por nosotros. No pelees en tu fuerza, en tu carnalidad, con tus palabras, tus acciones. Déjale al Señor. ¿Qué significa eso? Todo eso que sientes, empújalo a los pies de Cristo en oración ya. Pero tú no lo hagas porque la embarras. Es el Señor el que pelea por ti. Pero a veces se nos olvida y peleamos somos nosotros. Y queremos, como Sarai, ayudarle a Dios en el propósito, y lo que hacemos es embarrarla. Porque cuando tratamos de pelear en nuestra fuerza, porque nos dejamos a nosotros bajar de la promesa a lo terrenal, en ese bajonazo, en esa situación, en ese inconveniente, en eso, y nos enganchamos en nuestra carne, en nuestra naturaleza, y más que sanar, que restaurar, que enderezar, que direccionar, perjudicamos la situación o lo que esté pasando en nuestras vidas. Entonces, podemos darnos cuenta que a veces esas situaciones nos hacen olvidar lo que Dios ya nos ha hablado y nos ha dicho, que esa palabra de Dios nos está trazando el camino para dónde vamos. Aquí vemos que a Pedro se le olvidó tal vez, porque estaba influenciado por cosas naturales, terrenales, y se le olvidó la promesa que el Señor le había dado de vida y de un propósito, porque Él le dijo: haré de ti pescador, pero de hombres. Ya tenía la dirección hacia dónde lo lleva el Señor, pero aquí en este momento vemos que se le olvidó la promesa. Y por eso en esta mañana, no sé en qué lucha, qué momento, situación de tu vida o en qué área, pero hoy lo que el Señor quiere decirte es que la palabra de Dios, la promesa de Dios, está por encima de cualquier tormenta, situación o circunstancia que quizás tú puedas estar pasando. La promesa de Dios prevalece y permanece por siempre. ¿Por qué? Porque es la que te va a sustentar y la que te va a sostener en esos momentos, a veces cuando sientes que... Ahora, cuando en la montaña rusa o en algunos otros aparatos o a veces hasta en un carro, siente uno ese descenso así, ¿qué produce dentro de nosotros? Vacío. Ahí está, una sensación de vacío se llama. Y así a veces nos sentimos espiritualmente, esa sensación de vacío. Y eso para nada es buen consejero, para nada es dirección en esos momentos en los cuales quizás tú y yo tenemos que tomar esas decisiones. ¿Por qué?
Porque en esa sensación de vacío, como la que pudo haber sentido Pedro en ese bajonazo, cuando sentimos hundirnos, a veces lo que vemos es derrota, pérdida y, como el mismo Pedro, la muerte. O sea, ese vacío nos lleva a enfocarnos en eso, en lo negativo, en lo malo, en lo adverso, a la vida y a la promesa que Dios nos ha dado. Y puede suceder en cualquier área, en las finanzas, en relación quizás con tu cónyuge, con tus hijos, en ese matrimonio, en el trabajo, en los negocios, aún en el estudio. Puedes sentir uno de esos bajonazos. Y uno dice, no, esto ya no puedo, yo no soy capaz con esto, ya esto no tiene cambio, ya esto. Y empieza uno en ese bajonazo como que a resignarse. Y entonces, ¿dónde está la palabra y la promesa de Dios? ¿Sí? Entonces, vuelvo y te repito, así como el apóstol, tú y yo no estamos exentos, pero hoy el Señor viene a decirnos, bueno, por encima de tu tormenta, por encima de esa situación, estoy yo y mi palabra, que son los que te sustentan y te sostienen. Amén. Entonces, mira que tú y yo, como hemos hablado en Pedro, tenemos propósito en Dios. O sea, tú y yo hacemos parte del propósito de Dios. Si tú lo tienes claro, escúchame, no hay mar, ni viento, ni tormenta que te puedan hundir. Porque el mismo Dios cuida su propósito, que eres tú y que soy yo. Amén. Dios cuida de nosotros. ¿Sí? Dios está con nosotros. Amén. Y te repito, lo primero que tú tienes que tener en cuenta es que la palabra de Dios, no hay tormenta que la detenga. A la promesa de Dios no hay nada que la sumerja, no hay nada que la hunda. Y tú y yo estamos aquí es por la palabra de Dios. No te puedes hundir, no te vas a hundir, aunque sientas bajonazos. El Señor dijo, pasarás por aguas, pero no te vas a ahogar. O sea, te puedes bajar, pero no te vas a morir ahí. El Señor lo dijo así, en otros términos. Entonces, Pedro, en ese momento en el que se siente que como que está al borde de la muerte, es cuando él pide ayuda de parte del Señor. Toma una buena decisión. ¿Sí? Tenía al Señor ahí. Y Él es el único que nos puede a nosotros salvar, sacar, levantar, restaurar, fortalecer, sanar, direccionar. Él es el único amparo, refugio en esos momentos donde tú y yo quizás sentimos esos bajonazos. Es como en la montaña rusa que hemos puesto el título a este mensaje. Es la persona que va a tu lado, en la cual tú puedes aferrarte y sentir confianza y seguridad, ¿sí? De que está ahí contigo, que estamos ahí, que no estamos solos, que no estamos abandonados en esa situación, sino que contamos con Él. ¿Amén? Amén. Vamos a volver al texto entonces, vamos a mirar la historia. Y dice el versículo 24 de Mateo 14, y la barca estaba en medio del mar, vea, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿sí? La cuarta vigilia, recordemos que en el tiempo judío, en el tiempo del Señor, el día iniciaba a las 6 de la mañana y tenía 12 horas, o sea, hasta las 6 de la tarde para nosotros. Por eso cuando dice, por ejemplo, la hora tercera, eran las 9 de la mañana. Y a la hora sexta, mediodía. A la hora novena, 3 de la tarde. ¿Sí? Por eso en la parábola de cuando el Señor llama a los que estaban en la plaza, que no los habían llamado, ¿sí? Y les dice, era la hora 11ª, dice. Eso es una prédica bonita también, los de la hora 11ª. O sea, los llamó a las 5 de la tarde a trabajar para que salieran a las 6. Y les pagó lo mismo por una hora a los que trabajaron las 12 horas. Bueno, eso es un test. Y después de las 6 de la tarde, entonces la noche, las 12 horas de la noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, se dividía en 4 vigilias, cada una de 3 horas. Entonces la primera vigilia iba de 6 de la tarde a 9 de la noche, la segunda vigilia iba de 9 de la noche a 12 de la noche, la tercera vigilia de 12 de la noche a 3 de la mañana, y la cuarta vigilia iba de 3 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Sí? Para entrar en contexto. Entonces aquí dice, a la cuarta vigilia de la noche, ¿qué hora era? ¿Qué hora? Era después de las 3 de la mañana. De 3 a 6. De 3 a 6 de la mañana. Ahora imagínense cuánto llevaban ellos batallando contra esos vientos contrarios.
Y el Señor dice, después de las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, mira que la historia de los fantasmas ya tiene su tiempo, ¿no? Aún ellos también veían fantasmas, porque eso lo dijeron, un fantasma. Se turbaron y dijeron, un fantasma. ¿Y qué pasó? Dieron voces de miedo. Escuchan, no eran niños. No eran niños de 10, 8, 7 años, 12 años. Eran hombres, ya algunos con hogar, con hijos, con familia. ¿Y qué pasó? Ante esa situación, como cualquier niño, dieron voces ¿qué? De miedo. Tremendo, ¿no? ¿Qué situación? Versículo 27. Pero enseguida, vea, Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, tranquilos, yo soy, ¿qué? No temáis. Mira, en esas situaciones, circunstancias que a veces enfrentamos y que a veces nos llevan a esos expresiones, por decir algo así, de que uno no sabe qué hacer y que uno dice, ay Dios mío, esas expresiones en esos momentos a veces como que de impotencia, de no saber cómo actuar, cómo hacer, qué decir, ahí es cuando inmediatamente viene ese refrigerio del Señor a nuestra alma diciendo, no tenga temor, yo estoy contigo. Inmediatamente cuando el Señor vio la situación de ellos para que no salieran en descontrol, el Señor les habló. Y por eso hay situaciones muchas veces en tu vida, en ese momento quizás que te quiere descontrolar, confuso, como dice aquí, turbándose, el Señor habla inmediatamente. Te puede hablar directo al corazón, si tú eres sensible a su voz, pero inmediatamente te puede hablar a través de una persona que esté a tu lado, de una persona que Dios traiga. Si vienes así de pronto a la iglesia, esa palabra que se predicó ese día da directo a tu corazón, era lo que tú estabas necesitando en ese momento de turbación, de confusión, de no saber qué hacer, que a veces como que viene a nosotros con temores. Ahí viene el Señor directo a hablarte, a decirte, no temas, tranquilo, yo estoy contigo y te voy a sacar, y te voy a salvar, y te voy a ayudar, y te voy a guiar, y te voy a aconsejar. Es en ese momento el Señor inmediatamente. Eso es como cuando un niño está en un momento de dificultad, cuando está en un momento de peligro, pega el grito, uno como padre, ¿qué hace? Inmediatamente, ¿cierto? Uno no espera que se vaya gritando, quizás qué le pasaría. No, ante el primer grito auxilio de que como que se sale de lo común de su tono de voz, uno como padre inmediatamente acude, inmediatamente corre a ver qué fue lo que pasó. ¿A cuántas de ustedes o cuántos padres les ha pasado que a veces un hijo o alguien pega una exclamación de esas y de pronto usted salió corriendo y resulta que no era algo contra él, sino que fue por una bobada, digámoslo? ¿Y usted qué dice? Ay, me asustó, ¿cierto? Ay, no voy a gritar así con el juego. Es que casi me matan. Ay, me asustó, ¿cierto? Entonces, así pasó. Ellos exclamaron y inmediatamente el Señor, aquí estoy. Y por eso lo que hablamos, por eso decía, este tema llegó y como enlazando muchos otros, cuando el Señor nos hablaba hace un domingo atrás, no se quede callado, denuncie, exponga, hable, diga, porque el Señor siempre va a estar dispuesto. Amén. Entonces vemos que ante esta adversidad, versículo 28, mira, aquí iniciamos ya. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces decíamos ahorita, lo primero que tú y yo debemos tener en cuenta es que la palabra de Dios no hay tormenta que la detenga. Pedro conocía ya el poder de la palabra y por eso le pide al Señor para tomar una decisión sobrenatural la palabra, la confirmación de parte del Señor. Cuando tú emprendas, cuando tú tomes decisiones y a veces sobrenaturales, espera una palabra del Señor. No actúes bajo tu impulso, tu emoción, tu sentimiento, porque mientras no tenga palabra, ¿cómo te vas a sostener o a sustentarla? Necesita la palabra del Señor para que te guarde tu corazón de actuar en emociones, y las emociones no son fe. Amén.
Entonces, Pedro pide la palabra, porque Pedro ya sabía que todo se somete a la palabra del Señor. Mira, hasta ese momento, y el Señor le da la palabra, mira, da la palabra en el versículo 28, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta aquí hagamos una pausa. Pregunto, hasta ese momento Pedro era un hombre de poca fe o de una gran fe. De todo fue el único. Dame la palabra. Y se atrevió a sacar el pie de la barca. No era fácil, las aguas hasta ese momento todavía no estaban tranquilas, todavía estaba siendo azotado. Pero Pedro pide la palabra. Era un hombre de una fe tremenda y se atrevió por la palabra a salir. Y la escritura dice que caminaba, versículo 29 en la parte de andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, hasta ese momento, digamos, todo bien. Pero cuando el Señor lo exhorta, él le dijo, qué gran fe, Pedro. ¿Qué le dijo? ¿Hombre de qué? Poca fe. ¿Qué puede suceder en tu vida o en mi vida en algunos momentos o en algunas situaciones? Que a veces emprendemos, iniciamos, comenzamos algo con una fe grande, pero en el proceso donde vemos las circunstancias, donde golpean vientos, o sea, cosas inesperadas, pueden generar temores y hacen que nuestra fe disminuya. Él inició con toda. Fue ejemplo y testimonio para los que quedaron en la barca. No todos se atrevieron a semejante osadía, pero ¿qué sostenía Pedro? La palabra. O sea, la palabra del Señor en otros términos hizo lo que hizo con el pueblo de Israel cuando lo llevó por el mar. Con Pedro, ¿qué hizo? Le pavimentó las aguas. Caminaba como si las aguas estuvieran como un hielo, sólidas. Pero ¿qué sucedió? Lo que a veces puede suceder contigo y conmigo, que en este caminar o emprendimiento a veces suceden cosas inesperadas, tomamos una mala decisión, vienen errores, vienen quizás equivocaciones, aún persecuciones de los envidiosos y celosos que se levantan al ver tu progreso, al ver lo que tú estás haciendo, lo que tú estás emprendiendo, lo que estás conquistando, y empiezan muchas veces a venir como vientos a golpearte. A veces te golpean con comentarios, te golpean con palabras y vienen a desestabilizarte, y eso es lo que muchas veces nos hace a nosotros menguar. Pero te repito, así como Pedro, tú y yo tenemos un Dios todopoderoso, como alguna vez lo dijimos, atormentador de tormentas, que siempre va a tener la mano extendida para socorrerte, salvarte, ayudarte y afirmarte, posicionarte y estabilizarte para que tu propósito en Él tenga dirección y tenga sentido, porque lo que Dios ha prometido, Dios lo cumplirá. Amén. Pueden venir vientos, presiones. Pero el Señor siempre va a estar ahí. El Señor siempre va a estar ahí. Entonces, ahora vamos la pregunta puntual. ¿Por qué se hunde Pedro? ¿Por qué se hunde Pedro? Bueno, vamos a mirar por la palabra. Si lo miramos a nivel personal, podemos decir por qué estamos quizás menguando. Porque quizás hoy nos estamos viendo bajo las aguas en lugar de estar encima de las aguas. Porque quizás en lugar de estar en lo sobrenatural con Dios, estamos en lo natural de los hombres. Y cuando estamos en esa posición no es nada bueno lo que uno se siente. Repetimos, como ese vacío. ¿Sí? Como que ese momento de inestabilidad, inseguridad. Y podemos muchas veces sentirnos así. Escúchame. No es por falta de Dios. No es por falta de la presencia de Dios en tu vida.
Porque Él estaba ahí. Su presencia estaba ahí. Para que tú y yo entendamos que aún con Él, vea lo que se puede sentir. El Señor estaba ahí. Entonces no es por falta de esa presencia, de su poder, porque aún Pedro sabía que el Señor estaba ahí. Pero entonces, ¿por qué se hunde? Miró las circunstancias. El tener miedo fue una consecuencia de lo que él hizo. ¿Sabe qué hizo? Desvió la mirada. Sí, miró los vientos. Hebreos 12:1 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto sufrió la cruz, resistió lo propio. Pedro, ¿qué hizo? Desvió la mirada de Jesús, poniendo su mirada en lo que no produce vida, en fuentes secas, en fuentes inestables. Miró lo que no debía mirar, miró lo que no tenía que ver. Por eso muchas veces algunos no alcanzan la sanidad, la restauración, porque todavía mantienen sus ojos en la ofensa, en el agravio, en la palabra, en el insulto, y por eso todavía no reciben la sanidad y la medicina que viene de Dios, porque la mirada está todavía desviada. Y eso es lo que nos lleva a hundirnos y a esos vacíos. Pedro quitó la mirada de Jesús. Por eso debemos enfocarnos, como dice Hebreos 12:1, ¿en quién? En Jesús. Mientras Pedro se mantuvo en Jesús, con su palabra caminó. La Biblia dice que andaba sobre el agua, estaba en lo sobrenatural. Pero es similar a lo que hablamos hace unas prédicas acá, poniendo el ejemplo de los dos caminos, de las corrientes, ¿recuerdan? Y decíamos, aquí estamos con el Señor y aquí está el camino ancho. Aquí somos más que vencedores porque alguien ya venció por nosotros. Tú y yo no tuvimos que hacer nada. Cristo ya todo lo hizo por nosotros y nos entregó el título y nos tiene acá. Pero el enemigo, aunque está derrotado, no está muerto, derrotado, o sea, fue sacado de aquí y está ahora allá. Y sigue vivo y sigue seduciendo e intentando, porque como él ya no puede subir aquí, ¿qué hace? Busca la manera que tú y yo nos bajemos allá al terreno de él. Y cuando tú decides bajarte al terreno de él, pierdes el alma. Y el Señor no puede hacer mucho porque fuiste tú por tu voluntad que tomaste la decisión de irte para el camino ancho y que la corriente te arrastrara. Lo único que puede hacer el Señor, como Pedro, cuando reconoces tu condición, tu situación, que estás ahí, decirle: Señor, sálvame. Ahí sí el Señor dice: porque Él es bueno y misericordioso. Pero eres tú que tienes que tomar la decisión. Entonces, así también. ¿Qué hizo? Pedro estaba en lo sobrenatural, firme, mirando a Jesús, y empezó el diablo por los lados. Venga, es una palacé nomás. Ay, es un ratico. Solo a mirar, nosotros no vamos a. Ay, acompáñenme. Es solo 2.000 que le echamos. No voy a gastarle más plata a esta maquinita. Solo 2.000. Si lo gano bien y si no, no. Esa es la tentación, ese es el anzuelo, esa es la carnada. Para ver si decides por tu voluntad dar el paso al camino ancho y salirte de la seguridad de Cristo, de quitar los ojos de Él y te decía ponerlos en algo seco, en algo que no es fructífero, en algo que no produce vida. Eso fue lo que logró el enemigo con él. Pedro quitó la mirada. La pregunta es: ¿en qué estás poniendo tú la mirada hoy? ¿En qué te estás enfocando hoy? Porque eso sí es lo que produce en ti esa inseguridad, esa desconfianza, te intranquiliza, te roba la paz, y entonces vienen los temores, vienen los miedos, viene la zozobra, viene la ansiedad. Pedro subió porque quitó la mirada de Jesús. Por eso, cuando Pedro, en el patio del rey de Caifás, en el momento donde apresan al Señor Jesús y lo niega, dice la Escritura, 3 veces, la tercera vez que Pedro lo niega, es más, dice que maldijo, tremendo. Esa tercera vez, dice la Escritura que el Señor Jesús, como en un segundo piso, lo estaba mirando. Y Pedro levanta la mirada y lo mira a los ojos y se conectan los dos. La mirada de Pedro otra vez se enfoca en Cristo.
Dice la escritura que Pedro lloró Amargamente. o sea, con muchísimo dolor. Pero ¿por qué lloró con ese dolor? Cuando enfocó su mirada en Cristo. Porque solo cuando ponemos la mirada en Cristo reconocemos nuestra condición, Volvemos en sí. nuestra culpa, nuestro estado, la dureza que hemos tenido, cómo nos hemos desenfocado. Porque con la mirada Jesús no lo estaba juzgando, no lo estaba señalando, no lo estaba haciendo sentir mal, no lo estaba avergonzando. Porque la mirada de Cristo era una mirada de amor, de gracia, de misericordia. Y lo que le estaba diciendo a través de esa mirada, donde no hubo palabras, lo que aquí sucedió, Jesucristo lo estaba nuevamente enfocando a Pedro, diciéndole: Pedro, apartado de mí, me negarás. Si quitas tu mirada de mí, te seguirás hundiendo. Vuelve la mirada a mí. Y cuando Pedro entendió eso, por eso causó en él ese dolor de haber fallado, de haberse equivocado. Lo mismo pasa con nosotros. Si nos desenfocamos, si hay algo que empieza a soplar en tu vida, que cautiva tu atención y empiezas a mirar en ese empleo, en ese negocio, en esa persona, en ese hábito, y te desenfocas, te hundes, empiezas a hundirte. Ahora ese hundimiento quizás no sea como esa montaña, ¿no? A veces es tan sutil que no nos damos cuenta y no lo percibimos, pero cada día en lugar de crecer vas para abajo. Y en lugar de ser más espiritual, te das cuenta que día a día te vuelves más carnal y terrenal. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando ya no señorea tu pensamiento, tu corazón, el Espíritu de Dios y su palabra, sino se señorea de ti, son tus sentimientos y tus emociones, y son los que empiezan a gobernar tu vida. ¿Y cuál es un índice de detectar esto? Tu forma de hablar. Como tú hablas, dijo el Señor, muestra lo que hay aquí en tu corazón. ¿Quién eres tú? Y ahí es donde pilas. Tenemos que nosotros darnos cuenta. Entonces, cuando se desvía la visión, sencillamente nos desconectamos del Señor. Donde nosotros ponemos nuestros ojos, ponemos la fuerza, el tiempo, los recursos, y vamos a ser influenciados por lo que vemos. Te repito, puede ser algo o alguien, pero es lo que te va a succionar a ti. Y para eso sí hay dinero, para eso sí hay tiempo, para eso de todo. Pero como a veces para el Señor nos justificamos: ay, no, es que esto, es que esto otro, es que no puedo, es que, ay, no. Porque estamos desenfocados. Y muchas personas, escúchame lo que te voy a decir, pueden pasar por esta situación independientemente del tiempo que llevemos sobre las aguas caminando, mirando a Cristo. Como hablamos hace también atrás. Puedes tener 30 años en el Evangelio, pero te desenfocas en un momento y te puedes empezar a hundir. Ahí es cuando muchos de nosotros preguntamos, o no sé si te pasa a mí, a veces ve uno personas que los vio uno caminando con Cristo, que algunos aún ejercieron un buen liderazgo, que fueron testimonio y ejemplo en su momento, y después los ve uno hundidos, o sea, con hábitos, costumbres, convivencias, experiencias que uno dice: ¿con este qué pasó? Otros apartados completamente del Señor, y uno dice: ¿qué pasó acá? Sencillo, se desenfocaron. Permitieron que el vaho, recuerda con qué compara Génesis a la serpiente, ¿no? Al maligno, con una serpiente, ¿no? ¿Y qué hace la serpiente? ¿Por qué se caracteriza una serpiente? ¿Qué es lo que continuamente está sacando cuando va caminando? Vale. Y algunas especies, para capturar la presa, botan es un vaho que lo neutraliza. Así está la serpiente, con la lengua, palabras, comentarios, situaciones, para botar un vaho que ahora cautiva al que le ponga la atención, al que esté ahí, al que se deje desenfocar.
Por eso no importa el tiempo. Tenemos que tener nosotros cuidado en esta situación, porque somos influenciados, dice la Escritura, por lo que vemos. Por eso dice, si tu ojo es bueno, o sea, si lo que tú miras, si tu enfoque es el correcto, tu cuerpo estará como lleno de luz. Pero si tu enfoque es incorrecto, si tu ojo es malo, si lo tienes centrado en cosas que no producen vida, ¿cómo estará tu vida? Dice, en tinieblas, en confusión, en turbación. Así, ¿sabe la influencia en lo que tú miras? ¿En qué tú estás enfocado? ¿En qué debemos enfocarnos a pesar de que hayan vientos? Mira, discípulos con promesa, con llamado y con propósito no estuvieron exentos de que soplaran vientos, de que se inestabilizara su camino con el agua. No estaban exentos. Tú y yo no estamos exentos. A veces se nos mueve el piso con situaciones en el hogar, en la casa, como ya hablamos, en las finanzas, en fin. Y soplan vientos que nos hacen oír cosas que quizás no son correctas, no son verdaderas. Pero mientras tú y yo nos mantengamos mirando a Jesús, todo eso pasará. Porque recuerda, Él es el que aquieta las tormentas. Pero si tú te desvías a aquietar la tormenta por tu propia fuerza, te hundes. Mira, al quitar Pedro la mirada de Jesús, ¿qué hizo? Al desenfocarse, escúchame, se distrajo. La distracción. Y por eso muchas veces en tu vida o en mi vida, el enemigo viene con distracción. A distraernos. ¿Qué es distraernos? Que usted se desenfoque. Que mire para otro lado. Que mire para donde no debe mirar. Porque la distracción nos desenfoca. Escúchame. Y el desenfoque nos desconecta. Él estaba conectado con la mirada de Jesús, caminando, haciendo proezas. Pero en el momento donde Él permite la distracción por lo que... ahí vamos, ahí miren. Nadie nos ve. Lléveselo. La distracción inmediatamente nos desenfoca. ¿Sabe qué es el desenfoque? Perdemos la sabiduría o lo que tenemos sembrado en nuestro corazón con los principios de papá, de mamá, de la palabra de Dios, de honradez, de fidelidad, de lealtad, donde tenemos esos principios de moral, de ética, de integridad. En el desenfoque, eso se nubla, se cae, no nos acordamos de todo eso que nos han sembrado a nosotros bueno. Eso es lo que produce entonces esa distracción, nos desenfoca y entonces nos desconectamos. Y muchas veces nos desconectamos, como les decía, por cosas o personas que no producen fe. Que más que levantarnos, alentarnos, nos van a hundir con esos vientos que no producen vida. Pedro miró lo que no debía, se desconectó. Yo le decía, creo que fue hace 8 días, hablando de las tentaciones, precisamente, 8 días. El enemigo viene muchas veces a hacernos pecar, a tentarnos con el pecado, como lo hizo con el Señor Jesús. Pero ¿qué sucedió? Lo encontró muy fortalecido ¿en qué? En la palabra. ¿Cómo lo reprendió el Señor Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino en toda palabra que sale de la boca del Señor. Con la palabra lo resistía. Y entonces dijo, no, por este lado no. Lo subió al pináculo y le dijo, lánzate porque, me tocó con la palabra, pues con la palabra lo voy a tentar. Y entonces lánzate porque escrito está, a sus ángeles se enviará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Láncese. Y él dijo, no tentarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces después se le fue presto la fama y le mostró los reinos, la gloria, las riquezas de la tierra. Yo te lo daré a ti si postrado me adoras. ¿Y qué dijo el Señor? Escrito está, al Señor tu Dios, a Él solo servirás y a Él solo adorarás. Y dice que el enemigo se fue por un tiempo. Yo le explicaba, ¿por qué por un tiempo? Porque en ese momento lo encontró fortalecido ¿en qué? En la palabra. Y por eso a veces llega el pecado a la puerta y tú estás fortalecido en la palabra y lo resistes fácilmente. ¿Qué significa por un tiempo? Él está esperando el momento donde te vean menguar, que te desenfocaste. Un momento de debilidad. Ahí aprovecha. Ahí es cuando viene. Porque entonces podemos ser más vulnerables. Y tú y yo tenemos que tener cuidado de esto. Entonces, él lo que busca es
De pronto, si no puede con el pecado directamente, lo que estoy hablando, desconectarnos de la palabra del Señor, distrayéndote y desenfocándote. Porque saben que empezamos entonces a menguar, como te decía, a veces sutilmente. Y cuando tú te desconectas de la palabra, entonces ¿cómo lo resistes? Y por eso muchos caen. ¿Sí? Muchos caen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es esa fuente de vida. Como el alimento físico. Cuando tú no comes un día, ¿cómo te sientes? Débil. ¿Sí? Y como que ya los ojos te ves estrellita blanca así cuando miren. Débil. Eso mismo hace la palabra, dice que es el alimento para mi espíritu. O sea, si yo no me alimento, me desconecto, estoy débil espiritualmente. En otras palabras, soy vulnerable. Por eso es lo que más buscas, que tú te desconectes, que dejes de recibir palabra, que dejes de escuchar palabra y te distrae. ¿Sí? Como una persona decía, ay, no, es que el domingo es para ir a pescaderito. No, te dejaste de desenfocar, no hiciste, aparentemente no tiene nada de malo, pero te estás desconectando, y en esa desconexión, ahí ya tiene un niño, uno o dos, bueno, ya se desenfocó, y vinieron las consecuencias de su desconexión, porque te decía, todo lo moral, lo ético, lo que estaba sembrado se perdió, en la desconexión, en la distracción, y así viene. ¿A quién no le ha pasado? Usted ya está listo para venir a escuchar, recibir palabra y fortalecerse, y le llegó una visita. Y usted, ¿qué decisión tomas? ¿A quién agradar? No me engañemos, ya atiende la visita. Pero si tú entiendes y no te dejas desenfocar, sí, hermano, ya iba saliendo para la iglesia, qué pena. Si quieren 2 horitas, con mucho gusto la atiendo. Pero es que llego cuando ya. Ay, pero mira que hace tiempo no venía, saqué el tiempo preciso, sí, pero llegó en el momento incorrecto, porque no me llamó antes. Es más, vean, ahí está la casa, siga y me espera, ya vengo. ¿Quién hace eso? Muy raro que lo haga, ¿cierto? Generalmente la persona que hace, se desconectó, porque qué pena que irán a decir. ¿Y qué dijo el Señor? Es preferible agradar a Dios que agradar a los hombres. Pero nos cuesta, ¿sí o no? La realidad es esa, nos cuesta. Y terminamos casi siempre, bueno, a ustedes no, de la reunión de la tarde, o sí, yo sé que ustedes no, pero terminan agradando a los hombres, hermanos. No hicieron nada malo, al contrario, a la vista de los hombres estuvo muy bien, los atendió, los recibió, estuvo bien a la vista de los hombres, pero a la vista de Dios te dejaste desenfocar y desconectar. Porque es preciso ser cuando son momentos, o que usted va a leer la palabra, sacó el tiempo, va a ir a leer, algo sucede ahí. Papá, mamá, hermano, ¿qué tal? ¿Qué? Ahí en ese momento, cuando usted decidió, le dije, ay, hágame un favorito que vaya urgente y me traiga esto. Y ya. Y cosas así, a veces muy sutiles. Pero bien es que la desconexión, que usted no se alimente, que no se nutra, para cogerlo débil. Y una persona débil es vulnerable. Recuerda el ejemplo que hemos puesto muchas veces para explicar lo que habla Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Sí? Dice que se oponen entre sí, se resisten, no están de acuerdo nunca. Y era el tipo que tenía 2 perros de esos Doberman, ¿no? Unos perrotes Doberman tremendos, y él todos los domingos los llevaba a la plaza del pueblo y los ponía a pelear. Era pelea de perros. Y entonces iban las apuestas. El uno era negro y el otro era blanco. Y entonces apostaba, ¡pum!, ganaba el blanco. Al siguiente domingo, ¡pum!, ganaba el blanco. Al siguiente le ganaba el negro y volvía a repetir al negro. Y entonces nunca había siempre un ganador fijo, ¿no? Pero había alguien que lo observaba domingo a domingo al Señor. Y se daba cuenta que el Señor siempre ganaba, el dueño de los perros. Él siempre iba a la fija. Y entonces lo sentó y dijo, hermano, y le explicó. Dijo, yo me he dado cuenta que usted siempre gana. Porque aparentemente, físicamente, los perros se veían igualitos, en tamaño, en fuerza y todo. Yo, ¿cuál es el secreto? ¿Usted qué hace? Porque usted siempre gana, dígame. Entonces el tipo, al ver la curiosidad y al ver la investigación, llegó y dijo, hermano, por usted estar así se lo va a contar, pero que quede aquí entre los dos. Dijo, mira, yo hoy me llevo los 2 perros para la casa. Si yo quiero que el próximo domingo gane el negro, al blanco, la ración de alimentación es muy mínima. Pero al negro lo alimento muy bien. De tal manera, cuando los traiga nuevamente el domingo a pelear,
Yo sé que el negro le va a ganar al blanco porque va a estar más débil, aunque por fuera se vean iguales, pero yo sí sé por dentro cómo está. Y si quiero que el siguiente domingo entonces gane el blanco, entonces al negro lo pongo a pan y agua, y al blanco lo pongo a alimentarse. No se le va a notar, pero yo sé que va a ganar el blanco. Entonces esa es la comparación. Lo que tú nutras o alimentes, ahí es donde vas a ver tus victorias o tus derrotas. De eso depende. ¿En qué te estás enfocando y de qué te estás alimentando? Ahí demuestras cómo estás, aunque por fuera te veas muy bien, no se te note, pero por dentro cómo tú estás. Entonces damos cuenta que Pedro logró desconectarse. Eso es como el celular, necesita una carga. Cuando tú no lo cargas, lo mantienes desconectado, ¿qué sucede? Sigue siendo celular. Por fuera, aparentemente, tú lo ves muy bien. Pero ¿dónde está el problema? Por dentro, donde no se ve, está descargado. ¿Perdió la identidad? No, sigue siendo celular. Tiene todas las funciones, pero no tiene carga, o sea, nada trabaja. Así sucede con nosotros. Por eso debemos mantenernos, ¿qué? Conectados, puestos los ojos en Jesús. No desenfocarnos, no quitar la mirada de Él, porque si quitamos esa mirada de nuestro Dios, somos desconectados no solo de su promesa, sino también de su poder. Amén. Mira que cuando nos desconectamos, nos salimos, así como Pedro, del propósito para iniciar nuestro propio propósito. Nos salimos del propósito de Dios para iniciar nuestro propósito. Mira, te voy a explicar algo, yo sé que muchos me van a entender facilito. Cuando quizás tú iniciaste a aprender a manejar hasta una cicla, una moto o un carro, voy a poner el del carro, pero en todo se aplica. Cuando tú estás iniciando, uno continuamente tiene el volante aquí con las dos manos y mirando al frente, uno no quita la mirada. Y ese es un error que todos, yo lo he cometido o lo cometía. Ya estoy en un nivel pro. Próximo a dejar de conducir. Próximo a que no me den más el pase. No, tampoco. Está joven. ¿Qué se toma? Gloria a Dios. Hermosas. Y las palabras. Bueno, usted va manejando y si de pronto dicen que voltea a mirar hacia algún lado, por ejemplo, dicen, ay, mire ese perro tan bonito, tenga la plena seguridad que cuando usted desvía la mirada, hace esto con el timón. Sí. Inmediato. O sea, para donde usted mire, lleva las manos, las hace. ¡Ay, ¿dónde va? Mire, pero cuando diga las manos. Lo mismo pasa con la moto, el que está empezando a manejar moto va y lo ponen a mirar por un lado y hace así. Y el manubrio de la moto también la gira. Así como gira la cabeza, gira el cuerpo. ¡Hey! Con la cicla lo mismo. O sea, para donde tú te enfoques, allá llevas el volante. Para donde tú mires, llevas el volante de tu vida. Y se puede estrenar. Entonces, cuando tú ya has entendido esto, tú puedes mirar, pero mantienes la dirección. Porque hay cosas en tu vida, los vientos siguen soplando. Pedro pudo haber hecho esto. Pero ¿cuál fue el error de Pedro? Se salió. Como el volante. Donde puso los ojos, para allá se fue, completico. Aquí estaba el camino pavimentado, pero ese donde estaba inestable. Porque se dejó desenfocar. Se dejó llevar. Y cuando tú inicias así, siempre vas a tener una excusa. Ay, es que no, ya no fue la visita, ya fue otra cosa, es que me tocó ir a donde no sé qué, y preciso en el tiempo de tu conexión con Dios. Y si tú no conectas el celular, llega el momento donde se descarga y perdiste el año. ¿Dónde inició el descuido? Cuando te dejaste desconectar y desenfocar. Por a veces cosas justificables, porque tocaba ir a pescadito. Pero no, ante los hombres puede funcionar, pero ante Dios. Por eso el Señor recalcó lo que le dijo Marta y María, las hermanas de Lázaro.
La una se justificó en los quehaceres y hasta sacando pecho, diciendo: vea yo como soy hacendosa aquí en mi casa. Pero es que no era el tiempo de hacer aseo, de lavar trastes, era el tiempo de Jesús que estaba ahí. Y María soltó y se sentó, y el Señor se lo dijo: porque esto nunca le será quitado, porque lo que es por conmigo permanece para siempre. Pero para lavar trastes siempre vas a vivir para lavar trastes, por dudar en mí el primer lugar. No te dejes desenfocar por cosas, vuelvo y te digo, aparentemente buenas ante los ojos de los hombres o justificables, porque donde tú te enfoques, allá vas todito. Tú no puedes con Cristo estar caminando así y así. Posible, te estrellas. Y eso fue lo que le pasó. Y eso es, te repito, lo que a veces pasa con nosotros los hombres. Porque nosotros vamos caminando y pasan muchos vientos que soplan con falda más arriba de donde deberían estar, o escote más abajo de donde deberían permanecer, y usted va de hombre y sopla ese viento y usted es hombre. Y tú puedes ir caminando. Yo les ponía el mismo ejemplo del celular, ¿no?, para que me entendieran. Tiene la función de video y de cámara. Para nosotros los hombres solo funciona la cámara, porque donde usted entra al video pierdes el alma, te desenfocas. Porque uno entiende, ¿sí? Vino ese viento, claro, y dice: ¿qué pasó? Entonces usted viene y sopla ese viento y tomó la foto y sigue caminando. ¿Listo? Pero si tú vienes y sopla el viento y te quedas y pasas de cámara a video y empiezas a grabar, ¡pum! ¿Qué pasó? Ya entró eso a tu mente y empezaste aquí a grabar. Y se sentó a almorzar y aquí está reproduciendo lo que grabó hace unos 10 minutos atrás. ¿Perdiste el aire? ¿Quién se dio cuenta de eso? Nadie. Porque aparentemente por fuera te ves bien, pero por dentro, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué siguió sucediendo con Pedro después de dejarse desenfocar? Vino entonces en la reprensión del Señor. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, ¿qué pidió? Esto es tremendo. No se quedó callado, pidió ayuda. Cuando tú y yo tenemos la madurez para reconocer como Pedro ante la mirada de Jesús cómo estamos y lo que hemos hecho y dicho, decirle: Señor, sin ti nada, perdóname, Señor, me he equivocado, yo estoy incorrecto, me desenfoqué, me he dejado, Señor, y por eso he venido cayendo y no me estoy dando cuenta que está pasando conmigo. Creo que estoy bien contigo, pero hoy reconozco que estoy mal. Señor, mi enfoque está en otras cosas, es como que mi corazón se está endureciendo, estoy perdiendo la sensibilidad a ti. Dios mío, cuando volvemos con nuestro corazón a Él, el Señor está siempre dispuesto, te repito, porque Él siempre ha estado ahí, Él estaba ahí. Su presencia estaba ahí, su poder estaba ahí, pero el que falló fue Él. Pero Él dice: Señor, sálvame. Y al momento, vea, se demoró, porque el Señor tu Dios, que es tu Padre y te ama, te repito, en esos momentos y en esas circunstancias, Él está a la distancia de tu oración, de tu petición, de tu ruego y de tu súplica, y Él atiende inmediatamente. Solo espera que tú lo hagas, que tú lo reconozcas. Dice: al momento, eso es versículo 31 hermoso, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. El desenfoque, la desconexión me hace que menguar en la fe. Porque si me desconectó de la palabra, me está haciendo menguar, porque es que la fe mía se alimenta por la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, que la fe en mí proviene ¿de dónde? De la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios. Y si yo no estoy escuchando, oyendo, nutriendo mi vida con la palabra de Dios, estoy desconectado, pues mi fe se va para el piso. Y el Señor dice: hombre de poca fe. ¿Cuál poca fe? Si fue el único que salió a la barca y caminó, tuvo la osadía, dame la palabra, y arrancó. Pero el desenfoque
Por eso, lo que te decía ahorita, personas que arrancan muy bien en el cristianismo, caminando con Cristo, lo ve uno, una emoción que eso del primer día que se convierte ya quieren predicar aquí en el púlpito, pero al poco tiempo lo ve uno, y fulano, fue una emoción del momento, pero estaban desenfocados. Su mirada estaba puesta en el negocio, en fulano, en esto, en aquello, y eso los absorbió. Dice, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él, o sea, lo cogió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué fue lo otro que sucedió en Pedro? En la poca fe, la duda. Porque hay cristianos que dudan, porque su fe como está, muy bajita. Menguaron, se confiaron algunos. No, usted no puede desconfiar en el alimento. Usted dice, no, yo ya almorcé el domingo, ya esta semana no almuerzo porque ya almorcé el domingo. Y así pasa a veces espiritualmente. Dejamos pasar días sin conexión, desconectados, porque todavía me estoy alimentando del mensaje de hace 15 días que fui a la iglesia. Ay, Dios santo. ¿Qué puede suceder entonces? Vino entonces la duda, porque esa duda nos desconecta entonces de la fe. Y entonces, ¿qué viene a pasar? Lo que decían ustedes ahorita, vienen los miedos y los temores. Porque una persona se deja amedrentar o señorear o controlar. Yo ya lo expliqué también lo del temor. Nadie, ni tú ni yo estamos exentos de sentir temor porque somos carne. El punto cuál está, que ese miedo y ese temor no me controlen a mí, no se enseñoreen de mí, que yo lo mantenga a raya por fuera. Como les así, creo que fue hace 8 días, la historia de Napoleón, en una de las incursiones, iba con su ejército y cuando llegaron con el enemigo, los, mejor dicho, era como 20,000 para 3,000 que eran ellos, y todos al verlos empezaron a temblar, hasta el mismo Napoleón empezó a temblar. Pero él era un líder. Y ante esa situación, esa adversidad, ¿qué hizo? Él dio la orden y dijo, tierra, ¿por qué tiemblas? No te acobardes, tierra. No era la tierra, era el que estaba temblando. Pero vea cómo cambió la circunstancia para que el temor no se enseñoreara y lo descontrolara. Tierra, ¿por qué tiemblas? No te acobardes, no te intimides. Y el ejército, al ver esa proclamación, cobró ánimo, aliento y fuerza. No permitió que el temor se enseñoreara de ellos. Entonces tú y yo podemos en ciertos momentos uno le da, pero que eso no me controle. Inmediatamente me enfoco, Padre Santo, Señor, guarda esto, Señor, esta situación. Dios mío, yo sé dónde está mi torre de control, y tu torre de control y mi torre de control no están en el temor, en la duda, en el miedo, están en el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, que siempre está ahí con su mano dispuesta a extenderla en el momento en que tú digas, Señor, sálvame, ayúdame, te necesito. La mano se va a extender, te va a sacar de ahí, así tu fe sea, como dijo el Señor, como un grano de mostaza, pero mientras la mantengas, siempre vas a ver la fidelidad y bondad de Dios en tu vida y para con los tuyos. Amén. Gloria a Dios. Porque es que el miedo, la duda trae confusión. Por eso estaban ahí perturbados. Estaban ahí, ¿qué es una perturbación? Nadie sabe ni qué hacer, hay un descontrol. Y a veces a nuestra vida una situación puede llegar así, a ocasionar ese descontrol. Porque es que el temor, hermano, es algo tremendo. Miren que hasta el temor, el miedo, está científicamente comprobado, baja la defensa del cuerpo. El miedo afecta el sistema inmunológico. Y por eso cuando inició la pandemia, ¿qué fue lo que entró primero antes del virus? El miedo fue una información mundial de miedo. Y el primer miedo que nos vendieron fue al que le diera, ya estaba muerto. Al que le diera ya era listo. Sí, tremendo. Y ese miedo nos llevó a creer que eso estaba en los aires, que usted salía y le estaba en la puerta del pajarrón porque salió y todo el mundo guardado, y la charla, y no hay qué, y cualquier cosa, y fumigue, y todo por información. Pero era un miedo tremendo. Nosotros lo vivimos cerquita, con un familiar que estuvo el tiempo, cuando inició todo eso, se quedaron ahí en la casa. Dios mío,
Y cuando nosotros salíamos aquí a la iglesia o a hacer el mercado, eso era, Dios santo, tremendo. O sea, lo que primero fue el miedo. Y por eso hay muchas personas que estuvieron fuertemente graves y de pronto hasta otros los llevó, fue por el miedo. Porque cuando les llegó el virus a la puerta, el sistema inmunológico por el miedo estaba en el piso. Claro. Miren que por ejemplo ahorita que ya hay más información, ya hay muchas cosas, mucho conocimiento, ya todo eso, porque en un principio no dejaban ni que investigaran los médicos eso, no lo dejaban. Era lo que dijeran allá y ya. Y los presidentes, al pie de la letra. Pero ya que hay tanto y que ya esa pandemia del miedo como que se ha venido levantando, al que le da pasa. Algunos lo pasaron y ni se dieron cuenta. Y pensaron que era una gripa, pero lo tuvieron. Tengo una persona conocida que viene con años atrás, como bronquiales. Bueno, ella tiene un problema de pulmones, pero de hace años atrás. Le dio, cuando estaba más fuerte la pandemia, una crisis respiratoria. Ellos adujeron que era su problema que tenía y que de vez en cuando le llegaban esas crisis fuertes. La trataron en el hospital, la mandaron otros con pastillas, todo. Yo recuerdo tanto, fue un sábado en la mañana, a las 6 de la mañana, a ella la llevaron porque ni siquiera me pudo saludar, no era capaz ni de hablar. Mala. Entonces dijeron, no, le dio otra vez la crisis. La llevaron al miércoles, creo que fue martes o miércoles. Pasó con otro de ahí de la casa y como ese sí es empleado, le mandaron a hacer la prueba y salió positivo. Y entonces se la hicieron todos y estaban positivos. Pero ella ya había salido. Entonces yo le dije, donde ese día, ese sábado que usted tuvo la crisis, le hagan la prueba y le digan, usted tiene COVID, usted muere. Pero como usted no supo, pasó y no se dio cuenta. Y llegó a la otra orilla, donde no se queda en la mitad. Con la sola noticia, el conocimiento de saber que lo tenía, usted se hunde. Porque el miedo se apodera. El miedo inmediatamente hace su obra. Le baja la defensa de cómo se defiende el cuerpo. Vea que eso está científicamente comprobado. Eso no es parlamento aquí, el pastor, un predicador, no. La ciencia lo dice. El temor le baja a usted las defensas. Entonces eso fue. Entonces, ¿qué pasó aquí? Esa duda, esa poca fe empezó a traer ese miedo, esa confusión, esos temores. Por eso te digo, aún en los procesos fuertes, mantengamos los ojos en el Señor Jesucristo. Y no permitas que la tormenta te haga quitar, o los vientos, o lo que sopla, o lo que se escucha, o lo que se dice, te haga quitar los ojos de Jesús o desenfocarte de Él. Te repito, Hebreos 12:1, mantengan los ojos puestos en Jesús. Cada vez se hace más evidente o más sencillo comprender y entender lo que la Escritura nos enseña en este texto. Puestos los ojos en Jesús, apartados de Él, no desviamos, nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, lo hacemos es en nuestro propósito. Lo hacemos acuérdese el ejemplo de conducción. Y te digo, hasta en una cicla aplica. Usted va en cicla y usted mueve la cabeza y para allá echó los cachos. Claro. Y se desenfoca. Estaba viendo por ahí un video, un TikTok creo que era. Va el tipo en la moto, haciendo sus. Y en un momento saca como una botella, tal vez como una bolita, medio, y hace así. Y cuando él hace así, se fue con los cachos y ¡tainga! Al poste. Ahí quedó. Pues no se mató, pero ahí quedó botado. ¿Por qué? Porque en el momento donde él torció aquí, se fue y no se dio cuenta. Entonces, ese mismo desenfoque. Entonces, termino acá. Jesús. ¿Recuerdan? La palabra en San Juan capítulo 3, creo que es el versículo 14, dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también iba a ser levantado el Hijo de Dios, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él mirare será salvo. ¿Qué sucedió? El pueblo de Israel pecó, ¿sí? Y entonces se desató una plaga de serpientes que los mordían. Y empezaron a morir cualquier cantidad de gente. Y ante esta situación, Moisés pidió misericordia de Dios. Y la instrucción, ¿cuál fue? Hacer una serpiente. Pero la hizo de bronce. Y la levantó
sobre imagino que un asta. ¿Y qué tenía que hacer el que estaba ya agonizando por la infección, por la toxicidad, por el dolor, por el desespero? Mirar a la serpiente. Cuando ellos miraban a la serpiente, quedaban sanos. Empezaba el proceso de recuperación. Y se hace esta alegoría comparando que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así también el Hijo del Hombre va a ser levantado. ¿Para qué? El que mire en él, el que crea en él. Mira esto. Serpientes los estaban matando. Una serpiente de bronce les dio salvación. Y hace la comparación con Cristo. ¿Por qué Cristo? ¿Qué es lo que está matando al hombre? El pecado. ¿Y qué está representado en Cristo? ¿Qué está cargando? ¿Qué cargó Él? El pecado. Para que tú mires en Él el precio, el sacrificio de su amor por ti, cargando tu pecado. Y cuando tú miras y aceptas a Jesús como tu Redentor, es cuando tú recibes salvación y sanidad, cuando viene tu rescate, cuando viene tu liberación. Y por eso viene esta comparación, que así como lo levantó esa serpiente, así Jesús es levantado, colgado entre el cielo y la tierra, para representar en lo espiritual el camino al Padre, el único que te puede llevar allá, porque Él fue el que anuló y quitó lo que pesaba sobre ti y que te quiere desenfocar y que te quiere llevar a otra dirección, a otro propósito. ¿Amén? Amén. Entonces tenemos que mantener nosotros nuestra mirada en ¿quién? Cristo. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos a nuestro Rey en esta mañana.